Esta es la entrevista en Agenda QR. Agenda QR. Ya son las 3:31. Vamos a tocar un tema que hemos abordado en diferentes momentos de este programa, y es justo el crecimiento desmedido que actualmente Quintana Roo, y lo que ha provocado que lamentablemente haya pues mucha fauna silvestre. A veces la vemos deambulando en la Quinta Avenida, los venados, o vemos tigrillos atropellados ya sea cerca del aeropuerto o sobre la carretera federal, o vemos a un cúmulo de cuatís que pues salen huyendo cuando entran estas máquinas grandes, a lo mejor en la zona sur de Cancún, etcétera. La realidad es que hoy en día Quintana Roo se encuentra en un proceso importante, interesante y de análisis de crecimiento, y saber si lo que están realizando estos grandes fraccionamientos, estas grandes industrias, realmente lo están haciendo de manera consciente, y además también pues seamos empáticos con el medio ambiente y pongámonos a pensar si realmente necesitamos tanto hoy en día para poder vivir. El día de hoy me acompaña y le doy la bienvenida a Adán Caballero Vázquez. Él es investigador de la Unidad de Ciencias del Agua del CICI de Yucatán, un gran amigo, paisano además también, y bueno, un experto en todos estos temas. Bienvenido, Adán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, por aquí estamos listos. Oye, Adán, pues hemos platicado acerca de estos crecimientos que tiene actualmente Quintana Roo, porque no nada más es un municipio. Creo que todos los municipios, particularmente tanto del norte como del sur, porque también vemos, por ejemplo, Bacalar, Mahahual, que además viene también esta gran obra turística. De repente como que estamos afectando mucho a nuestra fauna. ¿Cuál es el panorama que actualmente tienen, por ejemplo, los expertos en el ambiente, en el medio ambiente? Sí, de entrada tengo que decir que faltan muchos más estudios finos para determinar el real efecto de alteración que estamos teniendo. Sin duda hay una modificación del cambio de uso del suelo, no solo en el estado, en toda la península en general. Y eso tiene un efecto muy fuerte sobre la biodiversidad. A lo mejor, de forma más visual, pues tenemos el conocimiento de las especies más emblemáticas, ¿no? Bien lo comentaste, los jaguares, los cuatís, mapaches, reptiles, cocodrilos, etc. Hay otros organismos importantes, partes de la biodiversidad local, que tal vez no tenemos tanta información. Y valdría la pena estudios mucho más definidos para esto. En términos generales, hay un porcentaje entre un 25 y un 30% de modificación de los ecosistemas y, por ende, de la reducción de la biodiversidad. Hay quienes hablan que incluso es superior, entre el 30 y 40% de la alteración de la biodiversidad, y la verdad es que son datos muy fuertes, muy grandes, y sí vale la pena hacer estudios en algunos casos muy puntuales para determinar el real efecto. Lo que sí es que estamos fraccionando los ecosistemas, y eso es pues muy fuerte, ¿no? Tiene un efecto sobre la reducción de la biodiversidad bastante fuerte, y lo estamos viviendo, ¿no? Como lo presentas muy bien en las imágenes, ¿no? Cuando hablamos de fraccionar la biodiversidad, estamos realmente, la palabra es invadiendo, ¿no? Invadiendo más allá de lo permisible, o sea, es decir, estos cambios de uso del suelo, que además lo vimos clarísimo con la realización del Tren Maya y la entrada del ejército para que nadie pudiera por ahí meter mano, y estas cuestiones políticas que en algún punto pues no favorecen a nuestro medio ambiente, y un lugar que es tan sensible como Quintana Roo, porque además no solo estamos sobre ríos subterráneos, sobre estas grandes fuentes de vida, sino también somos pues núcleo de mucha fauna que es emblemática en el mundo, como es justamente el jaguar. Entonces, ¿cómo podemos en algún punto la sociedad pues revisar estos cambios de uso de suelo? Hay algunos movimientos interesantes que lo hacen y que piden a la autoridad pues, correspondiente, mira, o sea, lo estás haciendo mal. ¿Cómo podemos la sociedad participar en estas averiguaciones, investigaciones? ¿Cómo lo podemos hacer? Sí. Me parece que lo más importante, y que deberíamos iniciar en la base, lo más importante es la información, que tengamos información adecuada y no desinformación. Lamentablemente hoy tenemos acceso a tantísimas fuentes de información, pero esas fuentes, el 90% no son fiables, ¿no? Entonces, hoy lo importante es tener información adecuada, y me parece que ser mucho más partícipes, ¿no? Ya no necesitamos que solo los biólogos o solo los ecólogos o solo los interesados reporteros comprometidos
como tú, por ejemplo, que se involucren en estos temas. Me parece que ya es un asunto de todos. La educación es la parte fundamental, básica, por la cual podemos soportar todos estos procesos de cambio, ¿no? Siempre decimos que es para las nuevas generaciones, no, es para estas generaciones y para las que vienen, y eso tenemos que hacer pues mucha sinergia positiva en ese sentido. Me parece que proyectos emblemáticos que pudieran ser realmente emblemáticos como el Tren Maya, pues dejaron de serlo porque pues no se cumplieron varias de las necesidades y características fundamentales para que el proyecto sea exitoso, ¿no? Y me parece que eso lo tendríamos que dejar muy, muy claro y en algún momento pues decir, nos equivocamos, ¿cómo le podemos hacer para corregir los errores que estamos cometiendo? Porque como bien lo dices, Quintana Roo, los recursos naturales, la biodiversidad de Quintana Roo es para conservarlo, y nosotros somos parte de estos ecosistemas, no estamos por encima de los ecosistemas, ¿no? Y si no, literalmente la Tierra nos los va a hacer ver con creces, y me parece que tenemos que estar pensando en que los desarrollos, generalmente hacemos crecimiento urbano y no desarrollo. Creo que tenemos que detener ya el crecimiento y sí más el desarrollo, donde haya un balance entre sí la modificación en el uso del suelo, pero sí tener corredores biológicos, sí conocer cuáles son los mecanismos de dispersión de las especies para respetarlos, sí hacer una serie de acciones que nos permitan, pues que nos adentremos en los ecosistemas de organismos que ya tienen cientos o más de cientos, miles de años viviendo aquí, e intentar mantenernos en esta armonía, ¿no? Ser parte del ecosistema, no ser los amos y señores del ecosistema, que me parece que ese es un principio y un criterio que no nos lleva absolutamente a nada, posiblemente pues, sí nos lleva a la destrucción, y me parece que tenemos tantos recursos y tantas bellezas en la región, que bien que vale la pena hacer todo lo que tengamos que hacer para mantenerlos, ¿no? Y es que de repente yo sí voy a decir algo muy personal, es una opinión sumamente personal, es que de repente vemos cómo se vuelca toda una investigación oficial para el maltrato de un felino pequeño doméstico en casa, y cómo se hace y se presume que ya fue detenida esa persona, pero de repente vemos otras cosas que no machan, ¿no? Esta particularidad de estar a la defensiva de los animales y protegerlos, y somos protectores de los animales, sí, pero pues también tienes algunas industrias que están atacando directamente a la biodiversidad. El clarísimo ejemplo, por ejemplo, perdón que lo repita, de Cozumel, ¿no? Que entonces sí, todos dijeron, a ver, ¿qué está pasando? Y tú mencionaste algo sumamente interesante que es, a ver, pues sí, ya lo hicimos, pero la regamos, ¿no? O sea, nos equivocamos totalmente, fue errónea esta decisión, fue errónea esta obra, pero vamos a poner manos a la obra y entonces rectificamos. Y no nada más damos el ejemplo de imposición, no nada más damos el ejemplo de autoridad, porque yo lo digo, yo lo creo y así se tiene que hacer, sino realmente nos ponemos a trabajar en poder mantener este lugar como en algún momento hace muchos años lo conocimos y que era sumamente natural, y hoy en día pues justo eso, ¿no? Vemos felinos como el jaguar muy cerca de casas de habitación en algún momento, vemos a estos venaditos que los teníamos en video ahorita perdidos en la Quinta Avenida. Vemos el cocodrilo queriendo escalar la reja del malecón Tajamar en un lugar que, bueno, se hizo también un revuelo, inclusive ya estando impactada esa zona, que bien lo he recalcado, que los ambientalistas se unieron cuando iban a construir los edificios, pero la zona ya estaba impactada, ya había cemento de por medio, ya había afectación. Y entonces, pues sí nos invita a la población a analizar qué estamos haciendo y a quién estamos eligiendo como gobernantes. Sí, totalmente de acuerdo. Me parece que este caso de Cozumel y del Cuarto Maya es un ejemplo de que con conocimientos técnicos y con una comunidad organizada podemos revertir procesos que, si bien tienen a lo mejor algún objetivo loable de desarrollo, siempre los proyectos se tienen que pues poner en este FODA de las cosas positivas y de las cosas negativas, y en función de eso que se tome la decisión. En este caso puntual me parece que las cosas, el efecto negativo que tendría la construcción de este muelle es mayor al desarrollo y el efecto positivo,
y ese criterio es muy, muy simple, ¿no? Con esos elementos técnicos básicos se toma la decisión y me parece que así debería ser en todos los casos. Es importante que los tomadores de decisiones sean personas que tengan conocimiento y que tengan esa capacidad de ese conocimiento, ponerlo al servicio del análisis para que la resolutiva sea a favor de los ecosistemas. Todo lo que sea a favor de los ecosistemas, sin duda, va a ser a favor de nosotros mismos, ¿no? Todo lo que esté Totalmente. en contra de los ecosistemas y que brinquemos ese umbral, esporádicamente va a ser en contra de nosotros. Y eso lo tenemos que dejar perfectamente claro para los programas de crecimiento y de desarrollo que se establecen y que se están estableciendo y que siguen en la región, ¿no? Es un tema amplio, pero sí me parece que tenemos que dejar muy claro el 1, 2, 3, los procesos, y esos hay que seguirlos. Y que la sociedad se involucre mucho más en esto, porque me parece que una sociedad unida puede tener respuestas favorables a una sociedad que pues jale para diferentes intereses, ¿no? Y eso hay que fortalecerlo Totalmente. mucho, ¿no? Y ahora hay que tener, pues, también el ojo puesto en Mahahual, en Bacalar, porque ya también el sur está detonando y vienen proyectos que sin lugar a dudas van a tener un impacto importante en la biodiversidad. Adam, te agradezco muchísimo. Adam va a estar participando con nosotros todos los miércoles con temas interesantes en cuestión del medio ambiente, en cuestión del agua, en cuestión de todo lo que tenga que ver con ecología. Es un gran experto y sin lugar a dudas nos traerás, pues, mucho conocimiento. Adam, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias y por aquí seguimos.